Muy buenos días para todos y bienvenidos a Poder Latino Coaching Inmobiliario, un espacio en el que nos reunimos emprendedores inmobiliarios de habla hispana de todo el mundo. Y hoy vamos a ver, entre otros temas, la autoevaluación, todos los temas que tenemos que saber para justamente gestionar nuestro negocio inmobiliario de forma exitosa. Así que eso vamos a estar viendo hoy, un poquito de un repaso de una autoevaluación. Así que les pido a todos que tengan su cuaderno, su virome, su lapicera, su lápiz, lo que tengan ahí para poder justamente autoevaluarse y saber entonces cómo estamos llevando a cabo nuestro negocio inmobiliario. Así que vamos a arrancar con el punto número 1, que es generación de leads. Acá hablamos de tener justamente métricas, ¿no? De tener justamente nuestros objetivos, pero también saber cuáles son esas métricas, ¿no? Entonces, el punto número 1 de evaluar va a ser generación de leads. ¿Cuántos leads estamos generando a la semana? ¿Cuántos leads es nuestro objetivo para generar en la semana? Porque eso justamente nos va a dar una visión justamente de cuánto negocio estamos generando, ¿sí? La cantidad de leads que generamos es un predictor de nuestros cierres, un predictor de cuánto vamos a estar cerrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lu, vos, cuando hablamos de generación de leads, ¿cuántos leads tenés como objetivo generar a la semana, por ejemplo? Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Tengo leads a la semana 300 como objetivo. Bien, entonces recuerden que nosotros tenemos dos fuentes, ¿sí? Para trabajar nuestros clientes, ¿sí? Las dos fuentes son, o sea, clientes pasados conocidos, ¿sí? O sea, personas que están en nuestro proyecto 250, hemos hablado bastante del proyecto 250, ¿sí? Donde nosotros estamos hablando con nuestros familiares, las personas que nos conocen, ¿no? Personas que nosotros levantamos el teléfono y nos dicen: hola Mati, ¿cómo estás? ¿Saben quiénes somos? ¿Ya transaccionamos con ellos o ya nos conocen? ¿Sí? Son compañeros de la facultad, compañeros de la escuela, compañeros de la vida, familiares, amigos. O sea, ese es nuestro proyecto 50 y esas personas las vamos a estar llamando. Pero luego no podemos depender solo del negocio de referidos, entonces tenemos nuestros clientes desconocidos, nuestros nuevos clientes, y esos los vamos a estar trabajando con la generación de leads. Y tenemos que tener claramente un enfoque de cuántos leads necesitamos tener a la semana y a partir de eso hacer la generación de esos leads. En otros episodios hemos hablado de cómo hacer generación de leads, pero básicamente estos son a través de redes sociales, campañas de publicidad, Facebook Meta Ads, Google Ads, o sea, de distintos canales donde nosotros hacemos publicidad y de ahí nos llegan personas a nuestra base de datos y nosotros entonces a partir de eso los llamamos, ¿no? Esto sería un poquito, ¿no? El siguiente punto, Lu, que tenemos, ¿cuál sería? Tenemos, bueno, la precalificación de esos leads, porque nos Bien. entran y tenemos que saber cómo precalificarnos, si son personas que están para comprar ahora, si van a comprar más adelante, y bueno, cómo generar, si van a comprar más adelante, ahí entra también la generación del pipeline, ¿no? Que es esas personas, o sea, categorizar esos leads en caliente, frío, y a partir de ahí armar un procedimiento de hacer el seguimiento de esos leads, de los que vale la pena de esos 300 que nos entraron, ¿sí? Bien, lo que a mí me gustaría que ustedes, mientras hablamos, vayan evaluándose, ¿sí? O sea, poniendo en generación de leads cómo estoy del 1 al 10, ¿sí? Si no estoy generando leads, estoy en 0, ¿sí? Si estoy generando leads, pero son pocos o cortos o me quedo, todavía me está faltando, bueno, me voy justamente autoevaluando, ¿no? La idea de todo esto es hacer una autoevaluación para que ustedes al final de la autoevaluación entiendan dónde están parados en cada uno de los ítems y a partir de eso puedan tomar acción para ajustar, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy en precalificación? Y cuando hablamos de precalificación, Lu, estamos hablando de las 5 preguntas de precalificación. ¿Cómo estoy en la práctica de esas 5 preguntas? ¿Tengo claras las 5 preguntas? ¿Sé cómo abordar al cliente? ¿Y cuáles son esas 5 preguntas, Lu, de precalificación? 5 preguntas son: ¿qué quiere? ¿Dónde lo quiere? ¿Por qué lo quiere? O sea, que esta para mí es la más importante, determinar por qué está haciendo esta inversión, porque una vez que identificamos el por qué, como siempre decimos, todo lo demás viene después. Si es para vivienda, si es para inversión, si es para herencia, si es para resguardar el patrimonio, si es para revalorización. Bueno, determinar ese por qué nos va a llevar más fácilmente a esa propiedad para ofrecer. Después, ¿cuándo quiere hacer esa inversión? Si tiene el dinero ahora, si cobró, si vendió, si tiene pensado hacerlo el año que viene o más tarde, digamos, si no tiene apuro. Y después, ¿cuánto quiere gastar? O
sea, ser realistas en el presupuesto, porque muchas veces nos pasa que quieren un departamento o una casa que excede el presupuesto. Entonces, darle la urgencia por un lado y el realismo por el otro para llevar el proceso. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de calificarnos sobre cómo hacemos las 5 preguntas de precalificación es justamente si tenemos la práctica de hacerlo correctamente con el cliente, estas 5 preguntas se deben hacer entre 7 y 10 minutos solamente y es justamente esta primera conversación que nosotros tenemos con el cliente, ¿no? Entonces, evalúense en precalificación cómo estamos, ¿sí? Algo importante de esto de la precalificación, que es muy importante, que parece una pavada hacer estas preguntas, pero en el momento, muchas veces, sobre todo el cliente que no nos conoce, como que está reacio a contestar estas preguntas, porque él lo que quiere es ver la propiedad y ya, como que le cuesta abrirse. Entonces, ahí está nuestra habilidad para generar la conexión y hacer esto de una manera como amena. Entonces, cuanto más nosotros lo practiquemos y cuanto más aceitado lo tengamos, va a ser más fácil, o sea, como que vamos a sonar más amigables o vamos a tener un flow distinto que si estamos, bueno, ¿qué querés? ¿Y cuánto? Porque muchas veces lo que pasa es que no nos animamos a preguntar cuánto tenés o cuánto querés gastar o como, y eso pasa porque no tenemos, o sea, el conocimiento del lead, no nos conocemos. Entonces, lo primero que hay que establecer es la relación, para que después todo lo demás vaya fluyendo de a poco, ¿no? Pero generar esa conexión con el cliente me parece que es básico, sobre todo al principio en la primera llamada. Bien, tenemos un episodio completo sobre precalificación, sobre todo lo que necesitan saber sobre justamente estas 5 preguntas y cómo hacerlas. Si están en cero, si no saben de qué estamos hablando, bueno, deberían ver ese episodio de precalificación y evaluarse en esta autoevaluación que estamos haciendo con un 0, ¿no? Vamos al punto número 3, ¿no? Que es capacidad para hacer presentaciones efectivas en 15 minutos, ¿sí? Acá lo que evaluamos es la habilidad que tenemos nosotros para sintetizar la información y presentar una propuesta clara y persuasiva, pero en poco tiempo, ¿sí? Acuérdense que la presentación es lo equivalente a ir a mostrar o si lo estamos haciendo como el caso nuestro, que lo hacemos por Zoom, ¿sí? Es la presentación del producto. Nosotros hicimos la precalificación donde nosotros dijimos, bueno, este cliente es un cliente que le interesa este tipo de propiedades en esta ciudad, en este lugar, con estas vistas, con estas características, ¿sí? Y nosotros en esa reunión de precalificación no continuamos mostrándole, sino que cortamos la reunión y pasamos a una segunda reunión, a una siguiente reunión que llamamos la reunión de presentación, que de nuevo podría ser virtual. Yo digo que idealmente, o sea, si nosotros tenemos un cliente, podemos hacer esa reunión virtual antes de ir a mostrar la propiedad, si es que se muestra. Nosotros vendemos en Estados Unidos preconstrucción, entonces no mostramos prácticamente, pero básicamente lo que estamos hablando acá es que nosotros necesitamos tener esa reunión con esa propiedad o esa una o dos o máximo 3 propiedades, donde vamos a estar justamente en esa reunión hablándole a estas personas de cuál es el resultado de su búsqueda, ¿no? Entonces, ahí justamente lo que nosotros necesitamos es ser bien concisos en tener las propiedades que cumplen las características que pidió la persona. Nosotros hablamos de las 5 preguntas de precalificación, pero hay 2 preguntas más que normalmente le tenemos que hacer al cliente también al principio, que son si ya cuenta con un asesor inmobiliario, ¿sí? En ese caso nosotros no trabajamos con personas que ya tienen asesores inmobiliarios, ¿sí? O la otra pregunta es, ¿con quién más va a tomar la decisión? ¿Sí? Es muy importante saber que en las reuniones se presentan todas las personas que deciden, ¿no? Si es un matrimonio que son marido y mujer y estamos hablando con el marido, la mujer debe estar presente en esta reunión de presentación. Si estamos hablando con la mujer, el marido tiene que estar. Si estamos hablando con el marido, la mujer debe estar, ¿sí? Siempre tienen que estar todas las partes que toman la decisión, porque si no, se diluye, o sea, el formato de ventas. Nosotros estamos haciendo algo para entender al cliente, para poder sacar sus objeciones, ¿sí? Y en realidad, cuando no están las partes que toman la decisión, lo que pasa es que las objeciones, ¿sí? Supongamos que me conecto yo, ¿sí? Las objeciones, cuando viene mi esposa, yo voy y le cuento, sí, estuve viendo esto, lo otro, y mi esposa me da a mí las objeciones, ¿sí? Claramente yo no soy una persona que le va a saber responder y resolver sus objeciones, entonces vamos diluyendo y perdiendo
¿sí? La conversación. Entonces, es importante que todas las personas que tienen que tomar la decisión estén en esta reunión de presentación. Y si la persona dice, no, porque mi esposo está muy ocupado, mi esposa está muy ocupado, bueno, veamos en qué momento, ¿sí? Puede tomarse estos 15 minutos, porque si van a comprar una propiedad, realmente tiene que poder tomarse 15 minutos. Y si no puede tomarse 15 minutos para esta presentación, claramente no está teniendo interés en esto, ¿no? Entonces, nos evaluamos en esto en capacidad para hacer presentaciones efectivas en 15 minutos, ¿sí? Si son ustedes de las personas que están 45, 50, una hora al teléfono con la persona hablando, están en cero, ¿sí? O sea, necesitamos reducir ese tiempo, no podemos estar dedicándole a una persona una hora dándole todo nuestro asesoramiento, respondiéndole todas sus preguntas si no tenemos a la otra persona del otro lado, o sea, comprometida con nosotros. Lo mismo pasa para ir a mostrar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que ir a mostrar esa propiedad, no podemos estar recorriendo miles y miles y miles de propiedades con una persona. Se supone que nosotros vamos a mostrar para hacer un cierre de un cliente. Entonces, tenemos que estar como seguros de que ese cierre lo vamos a poder hacer en esas visitas que estamos haciendo. Una vez aprendí de una persona muy, pero muy joven, era un realtor que tenía aproximadamente 20 años, y él lo que me decía es, yo hago rentas, alquileres, y lo que hago es, le muestro solamente una propiedad. Esto lo hemos comentado, pero por ahí no estaban el mismo público. Entonces, estas personas que esta persona que me dice, yo solamente muestro una propiedad para renta. ¿Cómo una sola propiedad para renta? Claro, yo lo que hago es, hago la precalificación, la hago muy bien, evalúo bien a la persona, evalúo el presupuesto que tiene, cuáles son todas las cosas que necesita, qué tipo de propiedad le gusta, qué tipo de zona quiere, dónde está ubicado. Si la persona, o sea, está o no dentro de ese rango, si está fuera del rango, o sea, si el precio no coincide con lo que quiere, le digo, eso no existe en el mercado, o movemos alguna de estas tres variables, o movemos el precio, o sea, aumentamos el precio, o nos cambiamos de zona, o cambiamos el tamaño de la unidad. Alguna de esas tres cosas hay que cambiar porque no existe el producto. No voy a mostrarle si no estoy seguro que la persona está dentro del realismo sobre la situación. Y entonces me dice, bueno, una vez que tengo eso, yo ya elijo la propiedad, ¿sí? Y entonces voy y le muestro esa propiedad, ¿no? Y si el cliente no le gusta, no le sigo mostrando. ¿Está bien? ¿Y cómo? ¿Por qué no le seguís mostrando? Porque yo lo que hice es un relevamiento del mercado. Yo conozco el mercado, soy mucho más experiente que el cliente, conozco qué es todo lo que hay en la zona en la que yo estoy vendiendo, ¿sí? Y sé que esa es la mejor propiedad para la persona. Que si él quiere más cosas, necesita tener más presupuesto, ¿sí? Si él necesita distintas cosas, necesita tener otra zona u otro metraje. Entonces, si la persona no se precalifica correctamente, no lo sigo atendiendo. Entonces, me aseguro que una sola vez muestro, una sola vez hago esa renta. Y de esta forma, obviamente que algunos clientes los pierde, pero me dice que en el principio le costaba más, pero que en este momento cierra el 90% de las rentas con una sola muestra. Es decir, que su esfuerzo es el mínimo para obtener el máximo. ¿Qué decís, Lu? eh, que es súper interesante, pero la objeción ahí del cliente, por lo general, es, bueno, ¿y es el único que tenés? ¿Esto es lo único que tenés? Entonces, quería contar una experiencia que me pasó hace relativamente poco, que yo tenía un solo departamento para mostrar, porque ya había alquilado lo demás. Hice la precalificación muy bien, estaba, o sea, era muy claro lo que esta persona necesitaba. Entonces, bueno, le mostré el departamento y me dice, bueno, yo tengo que ver dos o tres más. Él ya había hecho cita con otros brokers. Entonces le digo, ¿qué vas a ver? Entonces me dice, voy a ver esto, voy a ver lo otro, voy a... Entonces, todas cosas que no macheaban con lo que... Pero claro, él no conocía la zona, no conocía las propiedades ni nada. Ya había visto algunas, ya venía como cansado. Entonces le digo, bueno, listo, estoy como posicionada en el punto uno, en el puesto uno, porque, o sea, mejor que esto no, de todo lo que viste y lo que vas a ver, esto es lo que mejor se adapta a lo que necesitas. Y dicho y hecho, me llamó a la hora y hicimos la reserva y hoy está viviendo en el departamento, está chocho. Entonces,
pero también estar seguro del producto que uno tiene, conocerlo bien, conocer las prestaciones que tiene, la ubicación, mostrar esos beneficios versus otras propiedades. En este caso, este chico buscaba algo determinado, entonces esto era algo que le servía y que otras propiedades no le ofrecían por tamaño o por la ubicación. Entonces, ser expertos en nuestro mercado, saber muy bien sobre lo que vamos a mostrar, porque no es simplemente mostrarlo, o una foto o una presentación, es tener ese conocimiento y mostrar el valor que esa propiedad tiene y cómo le puede solucionar el problema a esta persona, ¿no? Eso me parece que es fundamental como para rescatar y lo tenemos que hacer como relativamente rápido, ¿no? En la primera visita, en el primer contacto, como para también transmitirle al cliente que nosotros sabemos que no somos una persona que le vamos a resolver el problema, que conocemos el mercado, que están en el buen camino, digamos, ¿no? Y que van a seguir con nosotros y no con otros. Exacto. Y antes de pasar el lugar al punto número 4, me gustaría acá hacer una pausa y decirles que si ustedes van y muestran directamente, les recomiendo que pongan una presentación online en el medio antes de ir a mostrar. Recuerden esto, cuidemos nuestro tiempo, cuidemos cuánto invertimos en tiempo con los clientes antes de movernos, ¿sí? Porque eso es lo que nos da a nosotros y nos da el punto exponencial en nuestro trabajo. Si nosotros trabajamos por trabajar, que trabajamos gratis al principio, ¿sí? Estamos mucho tiempo trabajando mucho. ¿Cuántos de ustedes se sienten, ¿sí? Pueden levantar la mano así. ¿Cuántos de ustedes se sienten que a veces trabajan mucho, ¿sí? Y no generan la facturación, no generan el resultado, ¿no? O sea, muchas veces nos pasa eso, que trabajamos, pero no tenemos el resultado que queremos, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo hacemos para hacer más eficiente eso y poner una presentación, si ustedes trabajan mostrando presencial, ¿sí? Poner en el medio una reunión con el cliente por Zoom, con todas las partes que toman la decisión, ¿sí? Nos lleva mucho más rápido al resultado. Y si el cliente no quiere hacer eso, evidentemente, de nuevo, tenemos un cliente que tiene poco tiempo para invertir en nosotros, para invertir en esta situación y de alguna forma poco compromiso, ¿no? Y nos conviene más sacarnos a veces esos clientes de encima que tenerlos. A veces los tenemos, ¿por qué? Porque no tenemos más clientes, entonces hacemos todo lo que el cliente dice porque simplemente estamos agarrados de un solo cliente, ¿no? Y por eso es importante tener muchos clientes. A veces la pregunta que nos tendríamos que hacer es, si tuviese 10 clientes esperándome hoy, ¿sí? ¿A este cliente lo atendería? ¿Sí? ¿Lo atendería? ¿Le daría el servicio que me está pidiendo? ¿O no? ¿No? Y si no se lo daría es porque tengo que estar trabajando en cómo incrementar la cantidad de clientes que tengo por día. Entonces, practicar este formato de elevator pitch. El elevator pitch es un como hacer una presentación en un ascensor. Imagínense que se encuentran a, no sé, Bill Gates en el ascensor y le tienen que ofrecer un negocio y ustedes tienen que tener preparado su pitch. ¿Qué le van a decir a Bill Gates para que Bill Gates salga del ascensor? ¿Sí? O sea, queriendo una entrevista con ustedes para ampliar esa información. Entonces tenemos que tener nuestra presentación con los clientes donde tenemos esa introducción, la propuesta de valor y el llamado a la acción, ¿sí? O sea, en una estructura bien armada. Entonces nos calificamos, lo que estamos haciendo es calificarnos en cada uno de estos puntos, cómo nos calificamos entonces en capacidad para hacer presentaciones efectivas en 15 minutos, ¿no? O sea, esto es algo muy, pero muy importante. ¿Y cuál es el siguiente punto, Lu? El próximo punto es el manejo de objeciones, que es clave en el proceso de ventas. Nosotros como que tenemos muchas veces, nos sentimos incómodos frente al manejo de objeciones, entonces la pregunta sería, ¿qué tan cómodo nos sentimos cuando el cliente nos dice, nos presenta una objeción? Lo tengo que pensar, tengo que hablarlo con mi esposa, no me cerró, que no tenga a lo mejor la ventana que espero. ¿Cómo nos sentimos nosotros frente a eso? ¿Tenemos en claro que presentando la objeción está presentando de alguna forma interés? Porque un cliente que nos dice está todo claro, listo, bueno, hablamos, como que no está muy interesado, pero si presenta la objeción y dice, bueno, lo tengo que pensar, lo tengo que hablar, como que se muestra como con alguna inquietud, quiere decir que hay un no. Y sabemos que si hay un no, va a venir el sí en algún momento. Entonces, ahí tendríamos que evaluar cómo es nuestra capacidad para, digamos, manejarnos frente a esa objeción y qué pregunta podemos hacer, ¿no? Validando siempre eso. Ah, ok, entiendo que tenés que hablar con tu esposa, entiendo que tenés que pensarlo. ¿En qué te gustaría profundizar? ¿Qué te gustaría pensar más de lo que vimos? ¿Cómo podemos avanzar en este punto para esclarecerlo y para ver si esta propiedad es para vos o no? Cómo hacer el acompañamiento en esa objeción y no quedarnos como
bueno, me dijo que no, estuve mal, como nosotros traspasar, ¿no? Mostrarnos como ese líder, esa persona que lo está ayudando al cliente. Bien, mientras chicas, si tenés bien el micrófono, Lu, algo que dijiste que me parece clave, pero totalmente clave, es el tema de entender esto, que cuando un cliente tiene una objeción, ¿sí? O sea, tiene interés. En general, no se queja el que no tiene interés, sino se queja el que no puede hacer lo que quiere, ¿no? Entonces, cuando uno se está quejando es porque tiene interés en lo que está haciendo. Si no tiene interés, simplemente me voy, ¿no? Si a mí me presentaron un producto, no me interesa el producto, no me interesa nada, simplemente me voy para otro lado y sigo de largo y no pregunto nada. Entonces, esa oportunidad. Entonces, nos evaluamos en manejo de objeciones y nos evaluamos en justamente cómo estamos manejando nosotros las objeciones. Sabemos cuáles son todas las objeciones que tiene mi cliente y cómo responder en cada uno de esos casos o no, ¿sí? Nos evaluamos del 1 al 10 cómo estamos en manejo de objeciones. El siguiente punto es dominio de técnicas básicas de venta. Antes vos, Lu, querías hablar algo de la dualidad, ¿no? Con el tema del manejo de objeciones. Bueno, un poco lo mencioné, que el tema es la ley de la dualidad, que sabemos que, o sea, tenemos que estar cómodos frente al no, porque sabemos que estadísticamente, después de determinada cantidad de nos, va a venir el sí, naturalmente. A lo mejor no tenemos ni que trabajarlo, ¿no? Pero en el sentido de que viene, me pasó la semana pasada, vino un cliente, hicimos la presentación y dejó los datos para la reserva y la verdad es que era un cliente que yo no había trabajado, pero trabajé un montón de otros clientes que me dijeron que no, que lo va a pensar, que los tengo en el pipeline o que los tuve que descartar. Entonces, estar seguros que todos esos nos, además de darnos la práctica, el aprendizaje, eh, la resiliencia de no frustrarnos, porque ventas es así, la verdad es que sería bárbaro que, o sea, estar detrás de un mostrador y despachar, pero esto es otra cosa. Entonces, esta ley de la dualidad es que frente a una determinada cantidad de nos va a haber un sí. Y de eso Bien, se trata. cuando nosotros hablamos de la ley de la dualidad, sobre todo lo que queremos decir es que todo tiene dos caras, ¿no? Todo tiene dos, o sea, caras. Nada es blanco o negro, sino que todo tiene dos caras. O sea, no estamos ni bien ni mal. En un momento estamos bien, en otro momento estamos mal. Hay una persona que decía, todo pasa, ¿no? O sea, si ahora te está yendo bien, o sea, por ahí en el futuro ya no te va a ir bien. Si ahora te está yendo mal, en el futuro por ahí no te va a ir mal. Todo tiene esas dos caras, no hay éxito sin fracaso. Es decir, nosotros tenemos que entender que, y esto justamente por el tema de la gestión emocional, ¿no? O sea, la gestión emocional se fortalece entendiendo que el negocio tiene altibajos inevitables, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender, esto de las dos caras, porque muchas veces nosotros nos metemos en ese pozo emocional donde las cosas no nos están saliendo como queremos o donde no estamos teniendo los resultados que queremos, pero entender que son momentos, distintos momentos, y que no tenemos que tomar esas cosas como estáticas, sino que todo tiene esas dos caras, ¿no? Y vamos a ir entonces al punto número 5, que es dominio de técnicas básicas de venta, mínimo 10 de las técnicas de ventas, ¿no? Y ahí que evaluamos cuántas herramientas de venta tenemos integradas y si sabemos usarlas en el momento adecuado, ¿no? Entonces, conocemos cuáles son esas técnicas de ventas que tenemos que manejar. ¿Qué decís, Lu? No, que eso lo habías mencionado, que es el punto número 6 el que sigue. Ok, entonces cuando hablamos esto de las técnicas de venta, básicamente lo que tenemos que hacer es hacernos un checklist personal con esas técnicas que tenemos de ventas y practicar y aplicarlas cada semana. Entonces nosotros tenemos que tener esa claridad, ¿sí? Sobre justamente cuáles son las técnicas básicas de ventas que nosotros tenemos que tener aprendidas, ¿no? Entonces nos evaluamos. Entonces sé cuáles son las técnicas de venta, conozco cuáles son todas las técnicas de venta, sé al menos 10 técnicas de venta de memoria o no las sé todavía, ¿no? Entonces, muy importante evaluarnos en técnicas de ventas, porque si no sé las técnicas de venta, entonces lo mismo, cuando estoy con el cliente me paso como dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y hablando y hablando y hablando y luego no logro avanzar en esta situación, ¿no? Entonces, vamos a avanzar, si te parece, Lu, con el punto número 6. Sí, que es la habilidad de hablar en preguntas, ¿no? Que esto lo tenemos que practicar porque normalmente no estamos habituados a hacerlo.
Y lo que esto nos lleva también a generar esa conexión con el cliente, que es lo que hablábamos antes, que es fundamental. En lugar de nosotros afirmar, esta es la mejor propiedad, es el mejor edificio, bueno, es decir, ¿cómo te sentís acá? ¿Crees que esto resuelve la necesidad que tenés? ¿Crees que cómo te sentís en este ambiente? ¿Se asemeja a lo que estabas buscando? Como hacerlo participar en el proceso del cliente y como que se involucre en esto de nuestras preguntas, ¿no? Que nosotros le estamos preguntando a fin de determinar cuál es la mejor opción para él, no para investigar o para hurgar o para, o sea, sonar de una forma de nuevo, estamos acompañando, estamos ayudando a través de las preguntas para descartar, dejar siempre en claro, para descartar lo que no le sirve, para descartar la pérdida de tiempo, para descartar lo caro, para descartar lo que el cliente no quiere, ¿no? Entonces, esta habilidad, ¿cómo nos calificaríamos en hablar en modo de pregunta? Eso sería. Exactamente, entonces es muy pero muy importante hablar en forma de preguntas porque muchas veces nosotros estamos justamente hablando nosotros, vendiendo el producto, etcétera, y lo que tenemos que estar haciendo es sabiendo y entendiendo qué le pasa al cliente, cuáles son los problemas que tiene, ¿sí? Entonces, preparar esa lista de 10 preguntas poderosas para descubrir las motivaciones del cliente, ¿no? Y muchas de estas cosas, de nuevo, las estamos hablando en nuestros episodios, pero también pueden usar hoy en día la inteligencia artificial, pueden usar ChatGPT y hacer esas preguntas a ChatGPT y ver qué les contesta, ¿no? Tenemos un chat GPT de Poder Latino, que no lo tengo ahora a mano, pero se los voy a pasar en algún momento, donde ustedes pueden ahí hacer preguntas y podrían justamente empezar a gestionarse desde ahí, ¿no? Entonces, vamos a pasar al punto número 7, ¿sí? Que es conectar con el cliente usando las 3P. ¿Cuáles son las 3P? Las 3P son, Pesar, ¿cuál? problema y precio. Problema, pesar y precio, ¿no? Entonces, lo que evaluamos básicamente es la capacidad que tenemos para conectar emocionalmente con el cliente. Acuérdense que nosotros decimos que nosotros, si no conectamos emocionalmente con el cliente, si el cliente no nos conoce, si el cliente no tiene esa conexión con nosotros, entonces es difícil que se genere la venta y viceversa. No importa cuál sea el producto, si el cliente tiene la conexión emocional conmigo, va a terminar comprando conmigo, ¿no? Eso es algo muy, pero muy importante de entender porque básicamente muchas veces trabajamos en tratar de meterle el producto al cliente y no estamos haciendo esa conexión emocional con el cliente. Entonces, lo que vamos a buscar es cuál es el problema, ¿sí? Que tiene el cliente. Por ejemplo, ¿sí? Estoy pagando alquiler o renta hace años, ¿sí? El problema que tiene es que ya no quiere pagar renta, ya no quiere pagar alquiler porque siente que está tirando el dinero, ¿no? Entonces, como siente que está tirando el dinero, entonces ese es el problema que tiene, ¿no? El pesar, ¿sí? Es que empieza a decir, en todos los años que vengo pagando ya de renta, ya podría haber tenido mi casa, ¿no? Y el precio es ¿y qué pasa si el valor sigue subiendo, ¿no? O sea, ¿qué pasa el precio que paga, ¿no? Por hacer eso, ¿no? ¿Cuál es el precio que estoy pagando por esto? ¿Y qué pasa si el valor sigue subiendo y no puedo justamente comprar en el futuro, ¿no? Entonces, la sugerencia es entrenar en contar historias para conectar con esos tres ejes. Todos tenemos nuestras historias, ¿sí? Lo hablamos también otras veces. Entonces, justamente tener nuestras historias para cada tipología de clientes, donde nosotros justamente contamos esas historias y mostramos el problema que tenía un cliente, ¿sí? Cuál era el pesar que tenía y cuál es el precio que pagó o que no pagó por, o sea, tomar o no tomar acción. Tenemos que tener justamente esas situaciones, ¿no? Y vamos al punto número 8, que es el último que vamos a ver el día de hoy, y vamos a seguir con esta autoevaluación la semana que viene, pero simplemente evalúense cómo están en la conexión con las personas. Lu, ¿cuál es el punto número 8? El otro es la construcción del pipeline, que es el embudo de ventas, ¿sí? Y nos evaluamos lo que hablábamos antes, ¿no? Si tenemos prospectos, leads en distintas etapas. El que está más caliente, es decir, que ya tiene el dinero, que ya está más listo para comprar. El que está en frío, que todavía no está seguro, que no estableció la confianza con nosotros. Que ese va a ir al pipeline, ¿no? Va a estar en cold, en los que tenemos que seguir cada mes o cada 3 meses de acuerdo
el estado que tenga. Y si tenemos una herramienta de gestión, ya sea un CRM, que sería lo ideal, o algún tipo de herramienta de gestión para hacer el seguimiento de estos clientes, ¿sí? O sea, a través del email marketing, a través del llamado, a través de, no sé, publicidad, webinars. Entonces, la evaluación sería esto, si tenemos forma de categorizar a toda nuestra base de clientes y si contamos con esta herramienta o no. Exactamente, y muchos no saben lo que es el pipeline. Para los que no saben lo que es el pipeline es nuestra base de datos completa, ¿sí? Que tiene categorizados a nuestros clientes en distintas formas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Lu, los hot leads son los clientes calientes, son los que estoy atendiendo en este momento, los que estoy en conversación diaria, cada 2 o 3 días estoy hablando para lograr cerrar una operación, ¿no? En el caso de los cold, son los clientes que todavía les falta algo, ¿sí? Tienen que vender para comprar, no están listos aún, tienen que esperar a recibir una herencia, esos son mis cold, ¿sí? Y en el medio podemos tener otras categorías de clientes entre esos dos, pero básicamente los hot son los que atiendo todos los días y los llamo, y el resto tengo una automatización para conectar con ellos en forma remota o en forma, mejor dicho, automatizada, más que remota, automatizada, ¿no? O sea, les llegan email marketing, les llegan invitaciones a mis webinars, les llegan cosas por redes sociales, etcétera. Entonces, ¿cómo me evalúo en la construcción de mi pipeline, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo 10 leads nuevos, 5 en seguimiento, 3 en esa parte cold de decisión, ¿sí? Es muy importante usar un CRM para esto, o sea, tener un CRM para esto es algo muy, pero muy importante, o en defecto un Excel, ¿sí? Con las fechas de último contacto y próximas acciones, pero el CRM sería una pieza clave para poder tener mi pipeline. ¿Y qué evalúo con la construcción de mi pipeline? Básicamente, si cada vez tengo más personas, ¿sí? En mi pipeline. Recuerden que el pipeline es la rueda que hace que mi negocio gire, ¿no? Cuantos más tengo hot, obviamente más rápido va a girar, pero cuantos más tengo en total, ¿sí? Más va a girar en el tiempo. Entonces, vamos a cerrar el episodio del día de hoy con esta autoevaluación de estas 8 habilidades. Vamos a seguir la semana que viene. Evaluamos, entonces, cómo nos evaluamos en generación de leads, cómo nos evaluamos en precalificación en las 5 preguntas, cómo nos evaluamos en presentar 15 minutos, cómo nos evaluamos en el manejo de objeciones, cómo nos evaluamos en técnicas de ventas, cómo nos evaluamos en la habilidad de hablar en preguntas, cómo nos evaluamos en conectar con el cliente usando las 3P y por último, cómo nos evaluamos en la construcción de nuestro pipeline, ¿sí? Acá dice técnicas de ventas, ¿dónde las tenemos? Bueno, en alguno de los videos tenemos técnicas de ventas, en alguno pueden ir a mi canal de YouTube y buscar a ver dónde están las técnicas de venta, pero ahí van a poder ver un poquito todo esto en el canal. Así que la semana que viene les voy a compartir el GPT para que ustedes puedan entrar al GPT. Me pueden escribir también por WhatsApp y me lo piden, pero el GPT básicamente lo que nos deja hacer es justamente chequear en la base de conocimientos que venimos dando y entonces algunas preguntas las van a poder responder directamente en el GPT. A veces también le pueden preguntar qué capítulos, en qué capítulos habló de esto o del otro y también los puede ayudar a encontrar el link del Zoom. Así que nos estamos viendo la próxima semana con más Poder Latino Coaching Inmobiliario. Gracias por estar acá. Nos vemos. Chau, chau. Recuerden que mañana martes, para los que están en Buenos Aires, estamos haciendo el Miami Real Estate Tour, ¿sí? Estamos en San Isidro, mañana en Rosa Negra. Se pueden inscribir, también nos contactan a Lu o a mí para ir a San Isidro a ver justamente sobre proyectos en Miami. Vamos a estar atendiendo clientes en Argentina que quieren comprar en Miami. Traemos a los desarrolladores, traemos a los proyectos. Vamos a hacer 3 presentaciones en el día, a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 6, si no me equivoco, 5 o 6. Y básicamente son 3 presentaciones iguales, pueden venir a cualquiera de ellas. Y también es una forma de conocernos, de vernos y de conocer un poquito los que estén en Argentina cómo está el mercado inmobiliario. Y el próximo jueves vamos a hacer lo mismo, pero en Puerto Madero, en Yo, el Yacht Club, ¿sí? Así que pueden venir, pueden vernos ahí y nada, chequear a ver cómo está el mercado, conocer un poquito cómo es un modelo justamente de hacer una invitación a clientes en un salón en público para vender de uno a muchos. Así que los que quieran venir, ahí nos vemos. Bueno, nos vemos la semana que viene, el próximo lunes o en vivo. Chau, chau. chao.